Warner, estás en silencio. Perdón, sí. Primero saludarles a todas y a todos. Un gusto compartir con ustedes la charla final de esta iniciativa interesante de parte del Consejo Técnico de Bioinformática Clínica. Agradecerle al grupo por tomarme en cuenta y pues yo personalmente he disfrutado mucho todas las charlas que me han antecedido. Hoy vamos a conversar un poco. También tengo que hacer un poco el descargo que hizo Gabriela Chavarría la semana pasada, porque al igual que Gaby, yo no soy bioinformático, pero pues comprendo muy bien la importancia que tiene la bioinformática en el campo de acción del cual vamos a hablar hoy. Y pues lo tengo tan claro que en este momento tengo, como parte de mis proyectos, hay 5 estudiantes, 2 de maestría y 2 de grado, que trabajan específicamente en algunas partes relacionadas con bioinformática o con, digamos, herramientas biocomputacionales en el marco de los proyectos que llevamos a cabo. Entonces, para mí es clarísimo el rol que juega. Y al igual que Gaby la semana anterior, pues yo también voy a abocarme no tanto a la parte técnica en sí mismo, sino más a las aplicaciones que tiene. Y pues evidentemente es un tiempo reducido. Perfectamente podríamos tener un curso sobre el tema, ¿verdad? Pero digamos que les presentaré algunas de las aplicaciones y algunos ejemplos que son, yo diría, didácticos, porque pues hay muchísimo al respecto. Entonces, pues esa es un poco la idea para hoy. Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que tener claro cómo es que el cáncer aparece y por qué es que las herramientas genómicas o pues todas las plataformas que tenemos hoy día para hacer secuenciación, ya sea genómica, transcriptómica, epigenómica y todas las ómicas, se vuelven relevantes en el contexto de este grupo de enfermedades que las agrupamos bajo una sombrilla genérica, o sea, un término genérico que pues llamamos cáncer, entendiendo eso sí, que el cáncer no es una única enfermedad, porque es un conjunto de más de 200 enfermedades que aquejan tanto a los humanos como a los animales no humanos y que comparten una característica distintiva y es un crecimiento descontrolado, una proliferación descontrolada que eventualmente hace invasión a nivel local y en algunos, en la mayoría, muchísimos de los casos, hace invasión a distancia, lo que llamamos metástasis. Es muy importante tener presente cómo surge un cáncer. El cáncer no es algo que surge de hoy para mañana. Esto es un proceso al que llamamos carcinogénesis y es un proceso secuencial. Y este proceso secuencial lo que menos es rápido. Un cáncer para que llegue a ser clínicamente detectable puede tardar entre 10 y 30 años, digamos, más o menos como en ese rango. Eso dependerá del tipo de cáncer, del tipo de tejido en donde se desarrolle ese cáncer. Incluso dentro del mismo tipo de cáncer pueden haber algunos que crecen más rápido que otros. Dependerá mucho de factores precisamente genéticos, genómicos, epigenómicos y todo lo que impulsa esto. Entonces aquí, por ejemplo, como ilustrativo, podemos ver un epitelio cervical normal en donde identificamos de forma muy clara la capa de epitelio. Aquí están las células que se dividen para eventualmente irse diferenciando y generar las capitas que conforman este epitelio estratificado. Y aquí tenemos una capa de músculo y pues aquí vemos cómo eventualmente eso, ante ciertos insultos, por ejemplo, pongamos papilomavirus, empieza a alterar la proliferación de las células que tienen esa propiedad, la capacidad proliferativa, y eso hace que esas células proliferen más, pero además hace que empiecen a
a tener problemas de diferenciación. Entonces vemos cómo esas células que en principio deberían ir diferenciándose ya no se diferencian, entonces empiezan a proliferar de forma descontrolada. Esto puede eventualmente continuar hasta que llega un momento en que se rompe la capa que divide el epitelio del tejido conectivo y hace una invasión a nivel local. Esto ya es un cáncer, un carcinoma invasivo. Y desde que inició todo este proceso hasta que llegamos a un cáncer invasivo que sea clínicamente detectable, pues tienen que pasar años o décadas. Y eso prácticamente es así en la mayoría de los cánceres sólidos. Casi todos tienen lesiones precancerosas identificables. Algunos con lesiones más claras, más identificables que otros, pero al final de cuentas esto es un proceso que toma tiempo. Y durante este proceso, básicamente lo que está ocurriendo es que estamos acumulando daños o alteraciones, y esas alteraciones son las que van haciendo que esas células, en primer lugar, pierdan el control de la división celular. Esto es que proliferen más y que lo hagan de forma descontrolada y rápida, pero también tenemos que tener en cuenta que hay alteraciones que no necesariamente son daño en el ADN, que no necesariamente son eventos mutacionales, sino que puede también estar implicado eventos de tipo epigenético, es decir, cambios que ocurren en la forma en que se expresan los genes asociados a modificaciones específicas en la compactación de la cromatina, es decir, cómo se condensa el ADN, y modificaciones a nivel químico en bases nitrogenadas del ADN, por ejemplo, las metilaciones. Este es un diagramita que es muy ilustrativo porque nos permite entender que para que una célula normal, no tumoral, se transforme y dé origen a una masa de células tumorales que llamamos cáncer, tiene que acumular daños en el ADN, alteraciones genéticas o epigenéticas, representadas aquí por estas estrellitas. Y es también interesante porque nos indica de alguna manera que el grado de diferenciación de las células también está relacionado con cuánto daño o cuántas alteraciones genéticas y epigenéticas hay que acumular. Esto significa entonces que los tejidos o las células que están menos diferenciadas requieren de menos eventos genéticos o epigenéticos para llegar a transformarse al fenotipo maligno. En cambio, entre más diferenciadas estén las células, más eventos de esta naturaleza necesitamos para que ocurra la transformación maligna. Entonces, al final de cuentas, los diferentes tipos de cáncer van a ser el resultado de la acumulación de mutaciones o epimutaciones. Podríamos decir eventos conductores, eventos que potencian, eventos que impulsan este proceso. Y siendo eso, que al final es lo que causa la enfermedad y que tiene que transcurrir muchos años, pues evidentemente entonces tenemos un proceso que no es tan sencillo como el diagrama anterior. Todo inicia por una célula que adquiere mutaciones que inician el proceso, las mutaciones iniciadoras. Pero esas mutaciones entonces en esta célula básicamente lo que hacen es conferirle a esta célula una capacidad, digamos, proliferativa mayor o una capacidad de supervivencia mayor. O sea, las mutaciones que se van adquiriendo tienen que tener una repercusión fenotípica, y eso es que confieran ventaja proliferativa o que confieran ventaja de supervivencia. En muchos de los casos de las dos, en varios de los casos al menos una de estas características. Y como esas células tienen una ventaja de supervivencia, que puede implicar también que proliferan más, pues evidentemente dejan más hijas. O sea, empezamos a un proceso, o las células empiezan a tener un proceso en el cual dejan más hijas y generamos expansiones de clonas, o sea, todas las hijas de esa célula iniciada. Eventualmente, esto va a llevar a la acumulación de más mutaciones, y estas mutaciones, si son mutaciones
que potencian la carcinogénesis, eso implica entonces que confieren otra vez ventajas proliferativas, ventajas de supervivencia. Por supuesto que vamos a estar adquiriendo mutaciones que sí aumentan la ventaja proliferativa o de supervivencia, pero también van a haber mutaciones que no tienen ningún efecto a nivel fenotípico. Esas mutaciones las llamamos mutaciones pasajeras. En cambio, las mutaciones que impulsan el proceso las llamamos mutaciones conductoras o mutaciones drivers. Bueno, pues esta célula que adquirió una segunda mutación, evidentemente empieza a dejar más hijas, pero esto tiene una consecuencia. Si se están acumulando mutaciones, eso significa que hay fallos en los procesos de reparación del ADN y de alguna manera estas células cada vez tienen mayor inestabilidad en su genoma. Es decir, que cada vez es más fácil adquirir nuevas mutaciones. Llega un momento en que hay múltiples células que tienen las mutaciones originales, pero que ya empiezan a acumular eventos mutacionales o epigenéticos que son independientes de las otras. Y entonces se nos forma, al final de cuentas, una masa de células que conforman un tumor maligno que son heterogéneas. Es decir, tenemos subclonas. Tenemos un grupo de células que tienen ciertas mutaciones que no son compartidas con otra subclona. Y esto es precisamente parte de la razón por la cual necesitamos estas herramientas de secuenciación tan poderosas, porque estas poblaciones al final nos derivan en varias clonas que son genética y o epigenéticamente distintas, que están coexistiendo en la misma masa tumoral. Y no todas las clonas y las subclonas que coexisten en esa masa tumoral tienen el mismo fitness, es decir, algunas puede ser que les vaya muy bien en cierto momento, pero que las condiciones del ambiente cambien y a las que antes les iba bien, de repente ya no les va tan bien. O sea, que al final lo que estamos viendo son fenómenos en donde varias células tumorales con diferentes alteraciones genéticas o epigenéticas coexisten y conforme las condiciones del entorno van cambiando, la dinámica de crecimiento del tumor y la dinámica de cuáles son las que les va bien y cuáles les va mal va cambiando. O sea, los cánceres al final de cuentas son entidades que están evolucionando de forma constante y dinámica. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que los tumores sean heterogéneos? Bueno, tiene implicaciones a nivel biológico y tiene implicaciones a nivel clínico importantes. En primer lugar, cuando son diferentes, cuando hay poblaciones de seres vivos que son diferentes, pues esos individuos de la misma especie que tienen diferencias empiezan a competir. Y pues en una masa tumoral, las células que son heterogéneas genética y epigenéticamente compiten unas con otras. Compiten por recursos, compiten por oxígeno, por nutrientes, por oxígeno, son susceptibles a los ataques inmunológicos, entonces van a haber algunas que tienen ciertas ventajas que hacen que evadan la respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces hay competencia. Al final, esto es como en ecología. Los que estudiamos biología, al final llevamos cursos de ecología y resulta que cuando yo empecé a trabajar y estudiar cáncer, me di cuenta que muchas de las cosas que veíamos y los principios ecológicos y las fórmulas que nosotros utilizamos en ecología de poblaciones, y resulta que aplican perfectamente acá, porque hay competencia de células tumorales. Cuando hay diferencias a nivel genómico y epigenómico, pues por supuesto que pueden haber procesos de selección, así como se seleccionan los individuos que están mejor adaptados a ciertas condiciones y eso conduce a evolución de especies, pues resulta que en un cáncer, como las células, podemos verlas como individuos únicos con sus características genéticas y epigenéticas distintas, pues van a haber procesos de selección somática. ¿Quiénes van a sobrevivir? Pues aquellas que estén mejor adaptadas a las condiciones que el medio les presenta en cierto momento específico y esas son las que eventualmente van dejando más hijas. Hay procesos de selección. Resulta que aquí entra en juego las terapias, porque las terapias vienen a hacer una presión selectiva en todo esto. Si tenemos células genética y epigenéticamente distintas que pueden
estar sujetas a eventos de selección somática, pues entonces la terapia viene a ser un cambio en el entorno y las terapias pueden moldear el perfil genómico y epigenómico. Esto tiene implicaciones a nivel clínico importantes, porque si administramos una terapia y resulta que la terapia nos mata el 95% de la masa tumoral y nos queda un 5% que es resistente, bueno, hey, ¿qué hicimos? Hicimos una selección de aquellas que están mejor adaptadas y eventualmente el tumor va a repoblarse, pero ahora con células que tienen características genéticas y epigenéticas distintas a lo que teníamos antes de la terapia. Entonces, es importantísimo estar de alguna manera siguiendo el curso genético o genómico y epigenómico que tiene el tumor, porque eso nos puede eventualmente decir si el tumor va a progresar o no, y en qué medida, qué tan rápido va a adquirir resistencia o no, por ejemplo. Otra cosa importantísima es que al final de cuentas, tampoco, o más bien, un cáncer nunca va a ser igual a otro. ¿Por qué? Porque genética y epigenéticamente cada célula de esa masa tumoral tiene sus diferencias. Y si el tumor de un solo paciente es heterogéneo, imagínense si comparamos tumor de paciente 1 contra tumor de paciente 2 y tumor de paciente 3. O sea, al final, nunca un paciente es igual a otro. Y eso es parte de las razones por las cuales es tan difícil contener la enfermedad a partir de tratamiento. Y como si fuera poco, puede ser que un paciente tenga un tumor primario y puede eventualmente tener 2, 3 lesiones metastásicas y resulta que hoy día sabemos que las lesiones metastásicas son divergentes. Esto significa que cada metástasis es básicamente un tumor independiente de los demás. Y eso también explica por qué en algunos casos una terapia anticáncer funciona muy bien en una metástasis, pero la otra sigue creciendo y cambian la terapia y resulta que ahora el efecto es inverso, porque cada metástasis es una enfermedad en sí misma, ¿verdad? Las metástasis, a pesar de que vengan del mismo tumor primario, se comportan diferente entre ellas, pero además se comportan distinto respecto al tumor primario. Entonces, todo esto, el entender la dinámica genómica y epigenómica, los procesos de selección y evolución que están ocurriendo, repercuten mucho en qué podríamos esperar de la respuesta a las terapias de esos pacientes, si van a responder, si no van a responder, si el tumor va a regresar o no, todo ese tipo de cosas. Y eso significa que necesitamos saber cuál es la huella genética y epigenética de los cánceres, porque al final, todo esto que ya les dije, básicamente nos lleva a esta frase de este libro. Dice esta autora que tratar el cáncer como una única enfermedad es como decir que todos los países de África son iguales, ¿verdad? Que tratar a toda África como un solo país. Eso aplica para Latinoamérica. Perfectamente alguien puede decir, hey, sí, Latinoamérica. No, pero es que tenemos nuestras diferencias. Pues claramente un paciente nunca va a ser igual a otro. Y eso lo hemos aprendido a partir de hacer secuenciación a gran escala como la hacemos. El problema es que, bueno, sí, hoy tenemos herramientas para hacer secuenciación poderosísimas y a usted le pueden averiguar la huella genómica del cáncer rápido y relativamente barato. Pero nos topamos con este escenario. Esta es un gráfico que me encanta porque ilustra un punto. Resulta que aquí lo que estamos viendo son diferentes tipos de cáncer y cada puntito negro representa un paciente. Es decir, todo este chorro de puntitos negros son pacientes de melanoma. Todo este chorro de puntitos negros son pacientes de cáncer de pulmón escamoso y así sucesivamente. Y vemos que en primer lugar, bueno, y la línea roja es el promedio de mutaciones por megabase, o sea, el número de mutaciones por cada millón de pares de bases en cada paciente. Aquí está en rojo el promedio. Y podemos ver varias cosas. En primer lugar, hay ciertos cánceres en donde el número de mutaciones es mayor que otros.
pero además vemos la enorme variabilidad que hay entre pacientes en el mismo cáncer. Por ejemplo, hay pacientes que tienen más de 100 mutaciones por millón de pares de bases. Y en ese mismo cáncer hay pacientes que tienen menos de una, mucho menos de una mutación por cada millón de pares de bases. Y en este escenario, uno se pregunta, ¿cuáles son las mutaciones importantes? ¿Cómo saber yo cuáles mutaciones son importantes para que este cáncer siga progresando y cuáles son mutaciones de las que llamamos pasajeras, de las que no tienen ningún efecto en la dinámica evolutiva del cáncer? Pues sí, entonces usted tiene un escenario donde puede hacer secuenciación de genoma completo, de exoma completo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo que eso significa es, ¿verdad? El mayor problema, identificar cuáles son las mutaciones que verdaderamente importan en esto. Hoy día, sin embargo, a pesar de que sabemos que no todas las mutaciones importan, resulta que se volvió relevante conocer la carga mutacional tumoral, porque resulta que la carga mutacional tumoral, así sean mutaciones conductoras o pasajeras, pues nos hemos dado cuenta que la carga mutacional tumoral es de mucha relevancia para predecir quién responde a este novedoso tratamiento que se llama inmunoterapia contra cáncer y quién no responde. Entonces, a pesar de que hay mutaciones que son pasajeras, pues resulta que son útiles en el contexto clínico porque esas mutaciones pasajeras pueden desembocar en la generación de proteínas o péptidos pequeños que hoy día llamamos neoantígenos, que son péptidos diferentes a lo que se formaría normalmente, y eso desencadena activación del sistema inmunológico. Y resulta que la carga mutacional tumoral hoy día es relevante. De hecho, la inmunoterapia, una de las aprobaciones que tiene es para pacientes con carga mutacional alta. El problema también es cómo definimos carga mutacional tumoral alta. Allí no hay un punto de corte que sirva para todos los tipos de cáncer y por ende, pues tenemos todavía una situación por allí. Ahora, la caracterización ómica del cáncer al final es muy importante. Las tecnologías de secuenciación de nueva generación, todas las herramientas como el PCR digital, todas estas, nos están ayudando muchísimo para discernir aspectos que son de relevancia biológica, pero también de relevancia clínica. Hoy día podemos hacer, gracias a todas estas herramientas y sumando las herramientas biocomputacionales, podemos averiguar cosas como el espectro mutacional, si las mutaciones son transversiones o transiciones, si son deleciones, inserciones, qué porcentaje de cada uno de esos tipos mutacionales hay, en qué tipos de cáncer hay más transiciones, en qué tipo de cáncer hay más deleciones, ¿verdad? Podemos averiguar la tasa mutacional de los tumores, si mutan más rápido en comparación con otro tipo de cáncer o un caso respecto a otro. Podemos averiguar cosas a nivel epigenético, el perfil de metilación del ADN. Podemos averiguar cosas relacionadas con la transcriptómica, no solo los niveles de expresión de ARN, sino también ver variantes de splicing o cambios en la expresión que son alelo específicos. Podemos juntar toda la información y generar redes complejas de señalización que están relacionadas con cáncer y podemos ver cómo ciertas mutaciones en un gen que codifica para una proteína específica impactan en todo el circuito de regulación a nivel celular. Podemos averiguar cosas como cambios en el número de copias, los hotspots en los genes donde tienden a ocurrir más mutaciones y podemos entonces complementarlo con análisis biocomputacionales que nos predigan dónde en la proteína tienen mayor efecto estas mutaciones. Podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas, y eso nos está avanzando en el campo de forma importante. Por ejemplo, les presento aquí con fines genómicos una de las grandes aportes que ha hecho la genómica, digamos, en los años recientes, y es que hoy día tenemos clasificaciones moleculares para diversos tipos de cáncer. Aquí les presento la clasificación molecular del cáncer gástrico porque es con el que yo trabajo, pero nada más un ejemplo ilustrativo porque las hay para pulmón, para colorectal,
para mama y para todos los que ustedes quieran. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque antes utilizábamos clasificaciones histológicas y resulta que entonces la histología, básicamente a nivel microscópico, podíamos definir ciertos subtipos, pero resulta que estas clasificaciones moleculares nos refinan. O sea, y eso no significa que vamos a prescindir de los patólogos en adelante, ni mucho menos, sino que vamos a complementar la clasificación histológica con la clasificación molecular. Y entonces esto nos permite, digamos, abordar de una mejor manera, de una forma más personalizada a los pacientes y posiblemente eso nos va a llevar a mejorar la estrategia terapéutica. Hoy día, por ejemplo, viendo estos 4 subtipos de cáncer gástrico, sabemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital y los pacientes que son positivos para el Epstein-Barr, el virus de Epstein-Barr, responden muy bien a la inmunoterapia. Eso, pues evidentemente, gracias a estas clasificaciones. También sabemos que los subtipos moleculares no están uniformemente distribuidos en los órganos. Por ejemplo, en cáncer gástrico hay ciertas regiones anatómicas en donde son más frecuentes un subtipo o el otro subtipo. Entonces, estas clasificaciones que son gracias a las herramientas de secuenciación masiva que tenemos, pues nos aportan, de momento todavía, no tanto con fines clínicos, pero sí han sido muy útiles para comprender aspectos de la génesis, ¿verdad? Del pronóstico, incluso de la respuesta a los tratamientos y, ¿por qué no? Gracias a esto también empezamos a generar moléculas, agentes biológicos más específicos y, por lo tanto, con menos efectos adversos, o sea, estamos personalizando cada vez más y más la terapia gracias a el conocimiento a nivel genómico y transcriptómico. Y así como mencionaba Gabriela la semana anterior, de diferentes sitios en donde hay disponibles secuencias y, ¿verdad? La parte, ¿verdad? Los repositorios de los datos genómicos, pues en cáncer también los hay. Este es uno de los que tal vez hay muchos, pero este es uno de los bien conocidos y de amplio uso. El catálogo de mutaciones somáticas en cáncer, COSMIC. Esta es una base de datos en donde está datos curados de genes que están relacionados con cáncer en humanos. Se actualiza constantemente y ha sido de mucha utilidad para la investigación básica y con fines clínicos también, o incluso con el desarrollo farmacéutico. Incluye no solamente las secuencias y los datos genómicos, sino que también incluye descripciones funcionales y mecanísticas de cómo cada gen contribuye a la generación de cáncer, bajo qué procesos específicos y el impacto que tienen las diferentes mutaciones que pueden ocurrir en todos esos genes que están por allí. Al 2018, esto es del 2018, pero aquí está el sitio web donde uno puede visitarlo. Esto está actualizándose constantemente. Ya se habían identificado 719 genes que son importantes para que ocurra el desarrollo y la progresión tumoral. Pero también estas bases de datos nos han permitido averiguar o concluir cosas muy importantes. Y es que el cáncer pues es demasiado complejo, tiene una complejidad biológica enorme y que además los genes relacionados con cáncer y que a menudo encontramos mutaciones no necesariamente significan lo mismo dependiendo del tejido en donde se origina ese cáncer. ¿A qué me refiero? Que puede ser que ese mismo gen tenga la misma mutación en un paciente con cáncer, con melanoma, y esa misma mutación en ese mismo gen usted la puede encontrar en un cáncer colorectal, pero resulta que no tienen el mismo peso, no significan lo mismo. Entonces eso básicamente nos llama a remojar un poco las ideas porque al final pensamos que si esa mutación tiene características oncogénicas en melanoma, entonces inmediatamente pensamos que va a ocurrir exactamente lo mismo en otro tipo de cáncer y no necesariamente. Es decir, el contexto importa mucho. El lugar donde surge el cáncer importa porque las mutaciones no pesan lo mismo dependiendo de en qué tejido se está formando el cáncer.
Entonces, este tipo de herramientas al final nos permite acumular no solamente secuencias de pacientes de cáncer y encontrar mutaciones puntuales, sino que nos permite concluir cosas un poco más sofisticadas respecto a la biología y además a las implicaciones que eso tiene para fines clínicos. Gracias a los aportes de la genómica, hoy día hemos identificado una serie de mutaciones que llamamos mutaciones accionables, es decir, son mutaciones que son de importancia clínica porque nos definen el tipo de tratamiento que se le administra a un paciente con un cáncer específico. Por ejemplo, hay mutaciones en el receptor para el factor de crecimiento epidérmico que si están presentes, ese paciente pues es candidato a recibir cierto tipo de terapia, si están presentes en cáncer de pulmón, por ejemplo. Y así, con múltiples genes para los cuales hay mutaciones ya identificadas, que llamamos mutaciones accionables porque básicamente nos definen, nos orientan el tipo de terapia que ese paciente va a recibir. De la misma manera, hay mutaciones que más bien nos dicen que ese paciente no puede recibir cierta terapia, o sea, mutaciones usadas para seleccionarla, más bien para no usar cierto tipo de terapia. Estos más bien nos dicen use X o Y terapia. En este caso, más bien nos dice no use esa terapia. Por ejemplo, mutaciones en la familia de los genes RAS. Bueno, sabemos que en cáncer colorectal los pacientes que tengan mutaciones en uno de estos dos no son candidatos a recibir inhibidores del receptor para el factor de crecimiento epidérmico. ¿Por qué? Porque resulta que las mutaciones que ocurren en este gen es un gen que codifica por una proteína que está en la vía de señalización de las MAP quinasas que inicia con este receptor, pero esto está corriente abajo. Entonces, si hay mutaciones más abajo en la cascada de señalización, pues los inhibidores que bloquean el receptor no van a funcionar porque el problema está un poco más abajo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que obtenemos a partir de la secuenciación genómica y pues de las estrategias ómicas. Hoy día tenemos paneles genómicos que son bastante difundidos ya, incluso aquí en Costa Rica, pues en muchos de los casos se mandan las muestras a secuenciar y aquí les presento uno de los muchos que hay, el Foundation One. Este es interesante porque entonces le dice a usted cuáles son los hallazgos genómicos, cuáles mutaciones. Este era un paciente que tenía un carcinoma, bueno, una paciente que tenía un carcinoma de ovario de tipo seroso y entonces se mandan las muestras, se hace la secuenciación. Estas son secuenciaciones, digamos, dirigidas, no son de exoma completo, de genoma completo, son como para secuenciar genes que son, digamos, que tienen mutaciones recurrentes en cáncer y que sabemos que están relacionados con cáncer. Y pues aquí viene la lista de los hallazgos, nos dice además que hay dos genes que son importantes para este tipo de cáncer, pero que no tenían alteraciones, BRCA1 y BRCA2. Y además nos dice cosas como cuánto es el coeficiente de la pérdida de heterocigosidad, la inestabilidad microsatelital, dice este que es estable, o sea, este paciente no sería un buen candidato para recibir inmunoterapia. Nos dice cuáles terapias están aprobadas o que confieren beneficio clínico para este tipo de cáncer y también nos dice cuáles terapias confieren beneficio clínico, pero en otros tipos de cáncer que no sean estos. O sea que eventualmente uno podría pensar en que a futuro se podrían utilizar drogas que son las llamadas off-label, o sea, una terapia que se aprobó para cierto tipo de cáncer, se le podría administrar a este paciente, a pesar de que la terapia no está aprobada, pensando en que tiene mutaciones para las cuales hay respuesta en otro tipo de cáncer. Volvemos al punto, el contexto importa, pero si no hay opciones terapéuticas, a la larga es mejor probar por allí y ver si funciona. Entonces, son cosas que se pueden ir viendo. Los aportes de la genómica incluso nos están revolucionando la forma en que se hacen los ensayos clínicos. Hoy día hay ensayos clínicos corriendo que se salen del esquema tradicional. ¿Por qué el esquema tradicional? Bueno, porque generalmente un ensayo clínico es, usted recluta un grupo de, no sé,
pongamos un número hipotético, 200 pacientes, pero todos los pacientes tienen el mismo tipo de cáncer. Y entonces, hey, genera de forma randomizada diferentes grupos y entonces, pues, hace y corre el ensayo clínico en los diferentes grupos, en las diferentes líneas. Bueno, pues resulta que hoy día, gracias a los aportes de la genómica, estamos haciendo ensayos clínicos en donde ya no importa la histología, lo que importan son las alteraciones genéticas. Y, por ejemplo, empezaron a aparecer los ensayos clínicos que se llaman ensayos canasta. Estos son ensayos en donde se reclutan pacientes que tienen múltiples y diferentes tipos de cáncer, pero que los agrupamos en función de las mutaciones que portan. Es decir, todos aquellos que tienen mutaciones en el gen que codifica por el receptor del factor de crecimiento epidérmico van en uno de los brazos del ensayo clínico. ¿Qué tipo de cáncer? Da lo mismo. Todos los que tengan mutaciones en ese gen. Puede ser cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de próstata, todos van allí. Esos son los ensayos clínicos de tipo canasta. Y también están los ensayos clínicos de tipo sombrilla. Aquí la estrategia es, todos los pacientes son del mismo tipo de cáncer, pero los agrupamos y les damos diferente tipo de terapia dependiendo de qué tipo de mutación tienen. Entonces aquí tienen los cánceres de mama que tienen la misma mutación y aquí los cánceres de mama con esta otra mutación y los agrupamos en función de la característica genética o genómica en este caso, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo gracias al conocimiento que adquirimos de la dinámica mutacional del cáncer, pues nos revolucionan incluso la forma en la cual hacemos los ensayos clínicos. Hay desafíos, por supuesto. Hay desafíos respecto al uso de las herramientas genómicas aplicadas a la oncología. Por ejemplo, los perfiles genómicos o epigenómicos que obtenemos a partir de muestras de tejido están sujetas a sesgos de muestreo y esto es muy importante. Si yo tengo una masa tumoral y sé que es heterogénea y yo hago una biopsia, pues claramente no estoy obteniendo una muestra representativa de toda la masa tumoral. Puede ser que el médico que hizo la biopsia esté agarrando una muestra de tejido tumoral de una parte del cáncer. Y puede ser que la huella genómica de esa parte del cáncer sea muy distinta a otra región de ese mismo cáncer. O sea, hay un sesgo de muestreo. Y ese sesgo pues nos puede arrojar resultados que no son aplicables a toda la masa tumoral. Además, digamos, si yo obtengo la huella genómica de un cáncer, primero pensando en que ya puede ser heterogéneo y que hayan sesgos de muestreo, pero supongamos que no funciona. Bueno, resulta que eso es una fotografía de un momento específico en ese cáncer. O sea, no estamos viendo la dinámica evolutiva. Ok, obtenemos muestra de tejido, hacemos secuenciación, vemos el perfil mutacional de ese cáncer y puede ser que un mes después ya ese perfil genómico no sea el mismo, ya esté modificado. No podemos entonces ver la dinámica evolutiva porque básicamente tendríamos que estar haciendo muestreos, estar sacándole biopsias al paciente a cada rato. Y en la mayoría de los casos eso no es posible. ¿Por qué? Porque son procesos invasivos al final de cuentas. Entonces, pues claramente no podemos obtener, en primer lugar, la huella genómica representativa de todo el tumor. No podemos dar un seguimiento a la dinámica evolutiva de ese tumor y eso principalmente porque son procesos invasivos para obtener las muestras. Y claramente a veces se pueden obtener muestras, pero también no tenemos la cantidad de muestra necesaria o no tenemos la calidad de muestra necesaria. Y muchas veces, desafortunadamente, es un poco de las dos. Entonces, al final, parte de los desafíos del uso de la genómica aplicada a la oncología radica en estos y otros puntos, por supuesto. Estos pues son los que yo traje a colación, pero no son los únicos.
Entonces hay alguna forma, uno se pregunta si hay alguna forma de contrarrestar por lo menos parcialmente estas limitaciones. Bueno, recientemente empezamos a hablar de algo que nos podría ayudar, no nos resuelve por completo el problema, pero nos podría ayudar. Y ese algo es lo que hoy día llamamos biopsia líquida. La biopsia líquida deriva del conocimiento que hemos adquirido a partir de la dinámica del crecimiento de los tumores. Sabemos que cuando los tumores crecen, esas células que están compitiendo unas con otras van a tener problemas por accesar recursos como el oxígeno, los nutrientes, la glucosa, los aminoácidos. Y pues van a haber regiones que se van a quedar un poco, digamos, eh, a, a con pocos recursos. O sea que hay células dentro de la masa tumoral que están muriendo ya y por diferentes eventos de muerte celular. Puede ser apoptosis, necrosis, etcétera. Bueno, pues esas células cuando mueren, en algunos casos liberan ácidos nucleicos o en algunos casos, sin necesidad de que mueran, liberan pequeñas vesículas que pueden circular, por ejemplo, en sangre. Esas vesículas hay de varios tipos, de las más, digamos, comunes son las llamadas exosomas, que son como un sobrecito de carta y ahí adentro van ácidos nucleicos, van proteínas, van factores de crecimiento y una serie de cosas. Entonces, en principio, todo eso que puede andar circulando por circulación sanguínea o por otros líquidos, fluidos corporales, en principio uno podría purificarlos y utilizarlos con fines clínicos. Estos podrían, ácidos nucleicos, llámese ADN, llámese ARN, exosomas o incluso células tumorales circulantes. Ya hoy día existen pues formas de aislar todo este material y obtener información de los tumores sin necesidad de hacer una biopsia. Es decir, por eso se llama biopsia líquida, por una muestra de sangre. Pero igual puede ser en sangre, puede ser en linfa, puede ser en orina, puede ser en derrames pleurales, en líquido cefalorraquídeo, es decir, en fluidos biológicos. ¿Y por qué esto, digamos, por qué aporta? ¿Por qué usar biopsia líquida? Bueno, porque en principio uno podría pensar que lo que anda circulando allí es una muestra representativa de todo lo que está ocurriendo en el tumor. O sea, nos aporta información genética y epigenética o incluso transcriptómica del promedio, es promediada de todo el tumor. Más o menos, porque pueden haber regiones del tumor que liberen más exosomas o que estén sujetas a más procesos de muerte celular que libere ácidos nucleicos, pero en principio digamos que es un poco más representativo que una biopsia sólida, por decirlo de una forma. Y además, como no es un proceso invasivo, es mínimamente invasivo, porque lo que hay que hacer es tomar una muestra de sangre, en el caso de que sea una muestra de sangre, porque un líquido cefalorraquídeo o algo así, pues ya es un poco más complejo, ¿no? Pero pensemos en que si es por medio de una muestra de sangre, pues es relativamente fácil dar seguimiento continuo a los pacientes, es decir, podemos ir viendo lo que está pasando en el curso de la enfermedad y lo que está pasando eh, respecto a el curso de la terapia, si la terapia está funcionando, si no está funcionando. ¿Por qué? Porque si aislamos el material genético que anda circulando, el ADN tumoral circulante, por ejemplo, si lo aislamos, ahí podemos hacer secuenciación y podemos encontrar mutaciones que son drivers, ¿verdad? Mutaciones que importan en la dinámica evolutiva del cáncer. ¿Qué aplicaciones tiene todo esto? Como la biopsia líquida. Y se perfila como algo que a futuro nos puede aportar mucho en la clínica, principalmente por eso, de que es relativamente sencilla de obtener y la podemos repetir más a menudo respecto a una biopsia sólida. Bueno, nos puede tener o nos puede servir con fines diagnósticos. Uno podría estimar, dependiendo de cuánto ADN tumoral circulante circula, valga la redundancia, podría, digamos, correlacionarlo con la carga tumoral, con qué tan grande es el tumor. Gracias a que uno puede secuenciar ese ADN tumoral circulante, puede averiguar cosas como el subtipo de cáncer que ese paciente tiene y entonces ya podría, digamos, dirigir un poco más al oncólogo médico hacia qué tipo de terapia sería más conveniente para ese paciente.
nos puede decir cosas respecto al pronóstico, si ese paciente, en función de las mutaciones del ADN tumoral circulante, por ejemplo, usted podría decir qué tan agresivo es ese cáncer, cómo más o menos va a ser la sobrevida de ese paciente. Y eso también permite hacer reajustes respecto a la estrategia terapéutica. Apoyo en las decisiones terapéuticas, gracias a las mutaciones que usted puede encontrar en ese ADN tumoral circulante, usted podría predecir si ese paciente va a responder o no a la terapia que en principio ese paciente recibiría. Nos permite hacer, y esto es de las cosas para las cuales actualmente se está haciendo un mayor uso de esto, es una evaluación en tiempo real de la respuesta y el surgimiento de resistencia a las terapias, porque ya la biopsia líquida ya está allí. En algunos casos más sólida, digamos, en su uso clínico que en otros, pero ya está allí. Y entonces nos permite también hacer monitoreo de enfermedad mínima residual o de predecir relapso o incluso identificar el relapso mucho antes que con las estrategias convencionales, porque hey, usted puede ver si, por ejemplo, la concentración de ADN tumoral circulante está aumentando en el paciente aún antes de tener hallazgos radiológicos que le permitan a usted anticipar lo que está ocurriendo, y cuando el hallazgo radiológico le demuestre que el tumor está progresando de nuevo, pues ya usted lo sabía, ya perfectamente incluso podría haber accionado a una segunda línea o una tercera línea de tratamiento. Hay una aplicación que está madurando y es con fines diagnósticos. Específicamente, por ejemplo, esta prueba, el Cancer-Seq, es un algoritmo que combina proteínas que circulan en sangre y mutaciones específicas en ADN tumoral circulante. Gracias a esta investigación se generó un algoritmo de inteligencia artificial, Machine Learning, en donde se pueden detectar 8 tipos de cáncer haciendo una evaluación combinada de esto. Es decir, con una muestra de sangre, este algoritmo le dice a usted si tiene o no tiene cáncer y además le dice qué tipo de cáncer usted tiene dentro de estos 8 tipos. Tiene una sensibilidad aceptable, una especificidad aceptable, funciona mejor, eso sí, en pacientes con una enfermedad en un estadio más avanzado. Lo que quisiéramos, la prueba ideal sería que nos detecte tempranamente, pero bueno, ya es un arranque, es un inicio. ¿Y por qué no nos detecta tempranamente? Porque la concentración de ADN tumoral circulante puede ser muy poquita, muy pequeña, y las estrategias de identificación de mutaciones pues son relativamente poco sensibles, excepto una, que por dicha ya tenemos ese caballo de batalla, y es el PCR digital, el de gota, el que nos explicó el doctor Chinchilla en la primera charla. Ese sí nos aumenta muchísimo la probabilidad de encontrar mutaciones con, con un rol protagónico en la génesis y en la progresión de la enfermedad en estadios tempranos incluso. Pero vean también que funciona mejor para ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, la proporción de casos detectados por esta estrategia es casi del 100% en ovario y en hígado, pero es relativamente bajita, menor al 40%, como un 35, 36% en cáncer de mama. Pero bueno, son cosas que nos demuestran que posiblemente con la biopsia líquida y combinando eh, esto con estrategias biocomputacionales, pues podríamos llegar a por lo menos hacer un pretamizaje de las personas. De hecho, un estudio posterior a este con el Cancer-Seq, pues un estudio de hecho prospectivo intervencional con 10,000 mujeres, el anterior fue con mil pacientes, este fue con 10,000 mujeres. Estas 10,000 mujeres no tenían ningún síntoma ni ninguna manifestación clínica de tener cáncer. Y se aplicó el Cancer-Seq y resulta que a través de las muestras de sangre, con biopsia líquida, haciendo uso del Cancer-Seq, se encontraron 26 cánceres en la prueba de sangre. De esos, 15 se confirmaron por PET-CT y 9 fueron operados. Aquí están los 26 en diferentes tejidos que se encontraron. Y los que están con la circunferencia roja es
a aquellos que tuvieron una cirugía con intención curativa. Pues por supuesto se nos están quedando casos porque se encontraron a posteriori 24 más que fueron detectados por métodos rutinarios y 46 que pues aparecieron tarde o temprano por allí. Pero bueno, ya pescamos 26. Esos 26 posiblemente no los hubiésemos pescado quizá tan temprano, ¿verdad? Posiblemente el diagnóstico hubiese ocurrido cuando el paciente tenía menos probabilidad de salir bien librado de todo esto. Otra investigación que arroja resultados interesantes respecto a esto es, por ejemplo, el uso de biopsia líquida para, digamos, clasificar tumores intracraneales. Esto es muy difícil porque, ¿verdad? Un tumor intracraneal, obtener una biopsia es todo un tema. Pues resulta que en este estudio demuestran que a través de biopsia líquida con ADN que circula en el plasma, se puede averiguar respecto al perfil de metilación de ese ADN tumoral circulante y gracias a eso, usted con herramientas biocomputacionales puede hacer una categorización. Gracias al perfil de metilación, puede categorizar, estratificar a los pacientes en función de qué tipo de cáncer intracraneal tienen. Por ejemplo, nos clasifica entonces los meningiomas, los hemangiopericitomas, los gliomas que tienen, que no tienen mutaciones en la isocitrato deshidrogenasa y los que sí tienen. Hoy día eso es importantísimo en la clasificación de los tumores intracraneales, ¿verdad? Entonces, a través de una biopsia líquida, a través de una muestra de sangre, usted podría averiguar qué tipo de cáncer tienen los pacientes a nivel intracraneal. Pues eso, al final de cuentas, nos da esperanza, porque al final usted averigua relativamente sencillo cosas. Y ya hay, de hecho, pruebas específicas que han sido aprobadas por la FDA y que funcionan a partir de la biopsia líquida, como por ejemplo estas que están por aquí, los COAS, que básicamente son para identificar mutaciones específicas en el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, que tienen implicaciones en el tratamiento en cáncer de pulmón, por ejemplo. O el Foundation One, pero parecido al que les enseñé antes, pero en versión biopsia líquida. También usted puede encontrar ciertos genes que están mutados o alterados por reacomodos, por ejemplo, y esos también, al igual que en el caso de la biopsia, sí, de la biopsia convencional de Foundation One, le dicen a usted qué terapia le podría funcionar a ese paciente en función de las mutaciones que tiene. O incluso a nivel de epigenoma, el EpiProColon, por ejemplo. Este básicamente encuentra a través de ADN tumoral circulante, lo que hace es detectar el perfil de metilación del ADN de un gen específico, septina 9, que tiene que ver con la formación del uso mitótico, y cuando está hipermetilado, básicamente la división celular continúa. Eso es un regulador para que no ocurra división celular. Y pues esto se hace a través de biopsia líquida también. Entonces, ya hay pruebas que están aprobadas. Y bueno, para ir cerrando ya, porque ya estoy sobre tiempo prácticamente, tenemos que tener en cuenta que el cáncer no son solamente células de cáncer. Las células de cáncer viven en un vecindario que se llama microambiente tumoral. Y el microambiente tumoral es sumamente importante porque está formado de forma intencionada, podríamos decirlo, por las células de cáncer y consiste de un montón de células no tumorales que están coexistiendo con las células tumorales, pero que están ayudando al cáncer a crecer. Yo siempre digo que ese es el barrio de la chusma. La chusma son las células de cáncer y resulta que la chusma llegó a un vecindario donde todo era bueno y funcional, pero empezó a convencer a los vecinos de que trabajen a su favor y conformó entonces un vecindario chusmeado. Para los que no son de Costa Rica, nosotros le decimos chusma a los maleantes, ¿verdad? Toda esa gente que causa problemas en la sociedad. Pues aquí tenemos el barrio de la chusma. ¿Y cómo nos aporta las estrategias de secuenciación masiva? Bueno, resulta que hoy día tenemos algoritmos en donde si usted tiene secuenciación a nivel de ARN a través de algoritmos que se llaman algoritmos de deconvolución,
eso le permite hacer aproximaciones de cómo es la composición de las células inmunológicas en un tumor. Es decir, eso es casi como ser paleontólogo. Usted agarra los huesos del dinosaurio o de, no sé, alguna momia o lo que sea, y reconstruye un montón de la vida de esos seres vivos a partir de evidencia arqueológica. Bueno, pues al final de cuentas, estos algoritmos básicamente nos reconstruyen la conformación del microambiente a partir de las secuencias de ARN que usted obtiene en la secuenciación. Y pues evidentemente hay varios algoritmos, varias herramientas bioinformáticas para hacer esto, algunas con sus ventajas y sus desventajas por sobre otras, pero ahí está la caja de herramientas y usted decide cuál le sirve, bajo qué circunstancias, dependiendo de lo que usted quiera. Eso nos ha permitido averiguar cosas como, por ejemplo, que las metástasis, estos son estudios interesantísimos en cáncer de ovario y en cáncer de colon. Esta es una sola paciente, esto es un estudio en Cell, o sea que usted puede publicar en Cell con una sola paciente, pero es que, ¿qué paciente? Esta paciente tenía un cáncer de ovario seroso de alto grado y tenía 4 metástasis. Resulta que a partir de estos algoritmos de deconvolución averiguaron cómo era, digamos, el barrio, el microambiente de cada metástasis y se dieron cuenta que cada metástasis tenía una arquitectura de su microambiente. Creo que perdimos por un momento la conexión. Esperemos que el doctor Alpizar se reconecte pronto. Ok. Podríamos utilizar este espacio para ir llenando el formulario de asistencia y el formulario de evaluación, por favor. Sí. Y ya casi pasamos al tema de preguntas, porque creo que es importante la evacuación de todas ellas. Esperemos nada más que el doctor Alpizar se conecte pronto. Volví. Perdón Listo, ahí don por la Warner, no hay caída. problema. Aquí te hacemos el espacio, ahí te conectas estabas con la parte Sí, de mi internet ha microambiente. estado muy inestable. No te preocupes, aquí, adelante. Bueno, pues ya para ir cerrando, entonces, no, lo que les decía era de 2 estudios muy interesantes, uno realizado con una sola paciente de cáncer de ovario, un cáncer de ovario seroso de alto grado, en donde gracias a estas herramientas de deconvolución se logró reconstruir el microambiente tumoral de cada una de las 4 metástasis que tenía esta paciente, y la conclusión es que la arquitectura de ese microambiente es distinta en cada una de esas metástasis, a pesar de ser la misma paciente, y esa es la razón por la cual las terapias que se le administraban funcionaban para una metástasis y no funcionaban para la otra. Cambiaban de terapia y pasaba lo mismo. Algunas otras metástasis que antes no respondían a la terapia, de repente empezaban a responder, pero otras empezaban a crecer de nuevo. Y lo mismo, básicamente el mismo grupo averiguó algo parecido en 2 casos de cáncer colorectal. Uno tenía 17 metástasis y el otro 18. Al final, gracias a estas herramientas de secuenciación masiva de ARN, es posible demostrar que cada metástasis en estos pacientes, a pesar de que son el mismo paciente, cada una de esas metástasis es una entidad distinta, es un tumor con una arquitectura del microambiente tumoral completamente diferente. Y eso nos explica mucho el por qué es tan difícil para un oncólogo médico tratar a un paciente que tiene múltiples metástasis. No todas van a responder lo mismo, al mismo tipo de tratamiento. Y bueno, para inmunoterapia también hoy nos hemos dado cuenta de que a través de secuenciación de ARN de melanomas, 10.000 pacientes de melanoma, se reconstruye a partir de herramientas de deconvolución el microambiente tumoral, y
Gracias a eso podemos averiguar que hay 4 subtipos de microambiente y que no todos, digamos, hay algunos para los cuales la inmunoterapia funciona muy bien y hay otros para los cuales la inmunoterapia no funciona del todo. ¿De qué depende? Un poco de la composición del microambiente. Por ejemplo, los tumores que son muy ricos en fibroblastos, esos generalmente no responden a la inmunoterapia. Pero los que no tienen muchos fibroblastos, no son tan desmoplásicos, por ejemplo, pareciera ser que sí, que responden bien a la inmunoterapia. Y pues ahora sí, termino. Eso sería lo que tenía y pues quedo anuente a recibir las preguntas que tengan. Bueno, muchísimas gracias al doctor Alpizar. Como siempre, es muy grato escucharle y ponernos al día de las charlas. Realmente felicitarte por dos cosas, una charla muy actualizada y trataste de compaginar en una horita toda esta maravilla que es el estudio del cáncer. Paso rápidamente al tema de preguntas para espero no dejar ninguna de lado. Elmer Pereira, consulta desde Bolivia. Buenas noches, doctor. Mi consulta es si la secuenciación por nanoporos tiene la profundidad requerida para generar este tipo de clasificaciones. Sí, claro, eso es una secuenciación lo suficiente. Vamos a ver, evidentemente a mayor profundidad posiblemente vamos a tener una reconstrucción del esquema o de la huella genómica mejor y pues evidentemente de ahí que tenemos, es decir, esto del perfil mutacional de los cánceres, usted ve publicaciones casi todos los días y a pesar de que muchas veces es como el mismo tipo de cáncer, difícilmente llegan a las mismas conclusiones. Eso tiene que ver un poco con las herramientas que se utilizan y la profundidad para la cual, o la profundidad de secuenciación. Pero sí, en principio, pues claramente usted puede averiguar muchas cosas a partir de la secuenciación por nanoporos. Tendrá sus ventajas, tendrá sus desventajas. Lo que pasa es que eso dependerá también de con qué fines lo hacemos, porque si es con fines de investigación, posiblemente requerimos y queremos mucha profundidad. Si es más con fines clínicos, posiblemente no tanto. De hecho, es por eso que a nivel clínico se recurre tanto a los paneles, los que se llaman, de hecho en inglés lo llaman como hotspot panel, porque básicamente son paneles que le permiten a uno secuenciar un grupo de genes que están recurrentemente mutados en cáncer. Y hay paneles de paneles, hay algunos que tienen más genes que otros, pero sí, dependerá mucho de qué es lo que usted quiere al final de cuentas. Si es una estrategia estrictamente con fines clínicos, posiblemente usted quiere más profundidad. Si lo que quiere es a nivel, no, perdón, si lo que quiere es con fines de investigación con más profundidad, si lo que quiere es con fines clínicos, posiblemente le será suficiente, aunque posiblemente no le averiguará tanto, pero le será suficiente con paneles más específicos y más dirigidos. Muy bien. Mauro Matarrita pregunta, ¿y no es posible tomar una biopsia sólida y procesarla para poderla hacer líquida? Sí, claro, vamos a ver, de hecho, usted lo puede hacer, usted puede agarrar una biopsia y sí, hacer una suspensión celular, pero realmente lo que usted quiere es buscar una forma no invasiva de obtener información del cáncer de ese paciente, porque una biopsia sólida al final implica meter una aguja para, por aguja fina, obtener un poco de tejido, ¿verdad? Siempre tiene que haber un procedimiento invasivo. Yo no sé si usted gana mucho agarrando la biopsia sólida y haciendo una suspensión de células. Y sí, después hay que purificar el ADN y todo perfecto. Posiblemente usted, sí, claro, usted averiguará información, pero realmente lo que aporta la biopsia líquida real es que usted a través de una muestra de un fluido corporal puede obtener información que le permite accionar una terapia, que le permite diagnosticar, clasificar, que le permite generar un valor pronóstico sin necesidad de hacer un procedimiento invasivo. Eso es la riqueza de la biopsia líquida, obtenida a partir de muestras de fluidos corporales.
Ok, perfecto. Melissa Monge consulta. Un saludo al doctor Alpizar. ¿La biopsia líquida se podría aplicar tanto a tumores sólidos como líquidos? Warren. Creo que vamos a tener